Buenas, saludos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. En este día, bueno, vamos a seguir con las especialidades en el rama o en el área de la salud. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la especialidad hueso, músculo y movimiento. Antes de comenzar la especialidad, pues le invito a inclinar su rostro para orar. Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por darnos un lindo día. Ahora que vamos a dar inicio a esta especialidad, te pedimos que tus santos ángeles nos acompañen y nos puedan dar el entendimiento para poder comprender toda esta teoría que vamos a realizar. Cuídanos el resto del día y acompáñanos. Esta cosa te la pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amigos, como les venía diciendo, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la especialidad hueso, músculo y movimiento. Es una especialidad sencilla, un poquito larga, pero es por el contenido que se va a desarrollar. Y a medida que vamos a ir hablando, pues vamos a darnos cuenta de lo interesante y la grandeza de la creación de Dios en el caso del ser humano. El ser humano está compuesto por diferentes sistemas, aparatos, y entre uno de esos están los huesos y los músculos. Antes de dar inicio de lleno con la especialidad, quisiera explicarles sobre la metodología de las tareas que se mandan por cada especialidad. En esta oportunidad, con esta especialidad, las tareas están al final en el video. Son 3 preguntas, tres actividades para desarrollar, más que todo prácticas. Tienen un máximo de duración para entregar 3 días después de haber visto el video. Ahí yo les estoy colocando mi número telefónico y mi correo por si tienen alguna pregunta, alguna interrogante, duda en relación a la tarea de esta especialidad. Pueden escribirme a cualquier hora, yo respondo. Lo importante es que ustedes cumplan con la tarea asignada para que ustedes puedan aprobar la especialidad. Recuerden que esta es una especialidad que se está dictando por la Misión Andina del Este, el pastor Finol como líder juvenil y el pastor Albert Pacheco, que están realizando estas jornadas de especialidades, pues ellos van a canalizar todas esas actividades. Es importante que cumplan con ellas para poder obtener su respectivo certificado y posteriormente su bache a la especialidad. Bien, vamos a dar entonces inicio de lleno con la especialidad. Es importante, bueno, la primera pregunta, es importante primero prestar atención al contenido que se va a dar para que puedan entender muchas cosas en relación a esta especialidad. Primera pregunta de la especialidad dice: diferencia entre dermoesqueleto y endoesqueleto, y cuál de estos dos tipos tenemos los seres humanos. Ahí les coloco yo una gráfica para que puedan entender tanto teóricamente con lo que se va a decir con lo visual. Animales vertebrados poseen una columna vertebral que forma parte de un esqueleto interno, endoesqueleto. Entonces vamos a decir que todos los seres vivos que tienen endoesqueleto es porque tienen una columna vertebral y tienen huesos. Ahí yo le coloco algunos ejemplos de tantos animales que tienen un esqueleto interno y tienen una columna vertebral. En el caso de los anfibios, sapos, ranas, murciélagos, peces, aves, y etcétera, diferentes tipos de animales que comprenden o que contienen una columna vertebral. Y esos se les llaman animales vertebrados porque tienen vértebras, tienen huesos. Y animales invertebrados, la misma palabra dice invertebrados, que no poseen huesos, no poseen vértebras. Sin columna vertebral pueden carecer de esqueleto, gusanos, medusas, etcétera, o tener un esqueleto externo o endoesqueleto. Esto quiere decir, el endoesqueleto es lo mismo que el dermoesqueleto, porque no poseen unos huesos, unas vértebras, pero poseen como una coraza que les sirve de rigidez para darle su figura o anatomía del animal que comprende. En el caso de los insectos, ahí le coloqué un saltamonte, él no tiene una columna vertebral, no posee vértebra, pero tiene un dermoesqueleto que le sirve para darle rigidez a su anatomía o a su cuerpo y le sirve de protección. Entonces, ¿cuál de estos dos tipos tenemos los seres humanos en base a lo que hemos hablado en esta especialidad o en esta teoría ahorita, en este momento? No sé cuál tenemos. O somos animales, o somos personas vertebradas o invertebrados, o somos un ser humano que tenemos un dermoesqueleto o endoesqueleto. Por supuesto, los seres humanos somos los que tenemos un endoesqueleto o vertebrado. ¿Por qué? Porque tenemos una columna vertebral y tenemos pues huesos dentro de nuestro cuerpo.
Bien, la segunda pregunta dice, citar 3 funciones del sistema esquelético. Ya en la primera pregunta, bueno, ya sabemos qué tipo de esqueleto tenemos los seres humanos. Sabemos que tenemos un endoesqueleto. Ahora, bueno, vamos a entrar a lo que es el sistema esquelético. ¿Qué es el sistema esquelético? Es el sistema encargado de darle firmeza, protección y movimiento al cuerpo. Entonces, ¿cuál es la función? Hay diferentes funciones que tiene el sistema esquelético, pero vamos a mencionar 3 del más importante. Primero, sostienen la totalidad del cuerpo. Si nosotros no tuviésemos huesos, no pudiésemos estar erguidos, no pudiésemos movernos. Fuésemos simplemente como un cuerpo con puro tejido, puro músculo, y no tuviésemos mayores movimientos o amplitud, porque no tenemos los huesos. Segundo, el sistema óseo sirve de protección a los órganos internos. No solamente sirven para darnos sostén, sino también nos protegen los órganos. En el caso del tórax, como ustedes pueden observar, el tórax, bueno, tenemos el saco costal o la cavidad costal, por llamarlo así, torácica, donde están todas las costillas. Ahí se albergan la mayor cantidad de órganos importantes, corazón, pulmones, y entonces por eso nos sirven de protección. En el caso del cráneo, que es la estructura ósea, y dentro del cráneo tenemos un espacio que es la cavidad craneal, y es donde está el cerebro. Y entonces no solamente nos dan sostén, sino sirven de protección. Y en el interior de los huesos grandes se lleva a cabo la producción de sangre. Para los que no sabían, en los huesos largos, grandes y planos se da la producción de componentes que conforman la sangre del ser humano. Y entonces por eso es importante la existencia de los huesos en el cuerpo humano. 3 funciones específicas muy principales del sistema esquelético. Tercera pregunta. Describir el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Primero, el esqueleto humano está dividido en 2 áreas. Está dividido en el esqueleto axial y en el esqueleto apendicular. Ahora bien, yo les voy a explicar lo que es el esqueleto axial y lo que es el esqueleto apendicular y qué huesos lo conforman. El esqueleto humano está dividido en 2 secciones, como viene diciéndole, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. ¿Cuál es el esqueleto axial? El esqueleto axial es el que está comprendido por los huesos de la cabeza del cráneo, que yo le coloqué 27 huesos conforman aproximadamente, las vértebras, que son 26 huesos, las costillas, 24 huesos, y el esternón, 3 huesos. El esqueleto humano nace aproximadamente con 300 huesos, pero a medida que se va creciendo y va desarrollando, hay huesos que se van fusionando, y para llegar a un total de 206 huesos aproximadamente. Este número no es exacto en todos los seres humanos, porque hay condiciones genéticas, hay condiciones que predisponen que hay personas que nacen o con o menos huesos, porque en el caso de una persona que nazca sin extremidades, o una persona que puede ser que tenga más cantidad de huesos a lo que estamos acá mencionando, porque a lo mejor nace con un dedo de más, personas que tienen malformaciones genéticas, que un brazo de más, y etc. Entonces el esqueleto axial está comprendido por el cráneo y la columna vertebral, las costillas y el esternón. Y ahí está lo que compone cada sección del esqueleto axial. ¿Cuántos huesos los componen? Tenemos el esqueleto apendicular, las extremidades superiores y el área escapular, 64 huesos, y las extremidades inferiores y el área pélvica, 62 huesos. El esqueleto apendicular está conformado por los huesos de las extremidades superiores y de las extremidades inferiores, con un total en cada área de 64 huesos en las extremidades superiores y 62 huesos en las extremidades inferiores. Entonces ya estamos conociendo cómo está dividido el esqueleto humano en las 2 ramas que está dividido y cuántos huesos aproximadamente compone cada sección del esqueleto del cuerpo humano. Continuamos con la especialidad de hueso, músculo y movimiento. Ahora vamos a desarrollar la 4ª pregunta. Dice, clasificación de los huesos de acuerdo a su forma. Ya hemos visto el tipo de esqueleto que tenemos los seres humanos. Mencionamos rápidamente qué es el sistema esquelético, 3 funciones importantes y cómo se está dividido el esqueleto humano.
Hablábamos del esqueleto pendicular y el esqueleto axial. Ahora vamos a ver cómo se clasifican los huesos. Se clasifican los huesos de acuerdo a su forma. Los huesos del ser humano se clasifican de acuerdo a su forma y existen 5 tipos de huesos. Tenemos los huesos largos, y ahí les mencionamos los huesos largos como el hueso del húmero, del brazo, el hueso del fémur, que es un hueso largo, incluso el hueso fémur es considerado el hueso más largo del cuerpo humano. Tenemos los huesos cortos, que es el hueso corto del cuerpo, que tenemos los que componen la mano, los carpos, los del pie, metacarpo. Tenemos los huesos planos, en el caso del esternón, que es el que está en la mitad del tórax. Tenemos los huesos irregulares, que son los huesos de la vértebra, que no tienen una forma definida, sino se les llaman por eso huesos irregulares. Y tenemos el hueso sesamoideo, que es el hueso de la rótula, que es también de la rodilla. Esta es la clasificación de los huesos según su forma. Cada uno cumple una función importante. No todos están estructurados desde el punto de vista histológico, o sea, celular igual, porque cada uno cumple una función específica para el organismo. Es importante conocer esto porque a medida que vamos avanzando en la clase vamos a ir explicando. Algunos de ellos cumplen una función importante. En las preguntas anteriores les hablaba de la importancia del sistema esquelético, es porque se produce componentes de la sangre. Bueno, en estos huesos, de acuerdo a su función y su forma, pues en ellos son los que se dan específicamente la producción de estos componentes sanguíneos. Vamos con la quinta pregunta. Dice, ¿cuántos huesos tiene el ser humano? Dice, cuando nace, el cuerpo de un bebé contiene aproximadamente 300 huesos. Aproximadamente. A la larga, estos se acaban funcionando y se unen al crecer, se van uniendo al crecer, para pasar a formar el esqueleto de 206 huesos de una persona adulta aproximadamente. No sé si ustedes se habrán preguntado cuando usted ve un niño recién nacido que nació por parto natural, no por cesárea. Los niños nacen como con la cabeza en forma ovalada, como la punta de una bala, de un misil. Bueno, es porque cuando el niño va saliendo por el canal de parto, como un hueco estrecho, el cráneo se va moldando, y entonces para ir pasando por el canal de parto, ya cuando el niño nace, viene con la cabeza de esa forma porque el cráneo no está fusionado de tal forma, sino él viene con divisiones, entonces él le permite flexionarse y adoptar la forma para poder nacer. A medida que va pasando el tiempo, el cráneo va obteniendo su posición natural hasta que llega a conformarse y fusionarse esos huesos para producir lo que es la cavidad craneal como tal, como se conoce en una persona adulta. Entonces, ojo con esto. Pregunta de examen. ¿Cuántos huesos tiene el ser humano aproximadamente? ¿Cuántos huesos tiene el ser humano al nacer aproximadamente? ¿Y cuántos huesos aproximadamente tiene ya cuando está en una persona adulta? Es importante conocer esto para poder ir entendiendo la clase a medida que vamos avanzando. La sexta pregunta, dibujar una figura del esqueleto humano y mencionar por lo menos 25 huesos sin repetir. Ahí estamos viendo, bueno, está el esqueleto humano, la anatomía del esqueleto, y le estoy colocando yo algunos huesos importantes, o sea, el nombre de esos huesos. Por ejemplo, tenemos el pómulo, tenemos la mandíbula maxilar inferior, tenemos la clavícula, tenemos la escápula o omóplato, que es el hueso plano que sentimos atrás en la espalda, el húmero, tenemos el radio, que es el hueso que está detrás del dedo gordo, el radio, el cúbito al otro lado. Tenemos los huesos del carpo, que están en la mano. Tenemos los metacarpianos. Tenemos los falanges, que son los huesitos de cada dedo. Tenemos el hueso frontal, que es el hueso más duro del cuerpo humano. Por eso los boxeadores, cuando están en sus deportes, ellos enfrentan al oponente de frente, o sea, con la frente, porque es el hueso que se considera que es el más duro del cuerpo humano. Ahí están ustedes para que vayan mencionando, vayan conociendo el nombre de cada hueso de acuerdo a la posición anatómica. Pregunta número 7. Describa el desarrollo y la estructura del hueso humano.
El hueso humano está constituido por primero una capa externa, una capa intermedia y una capa interna. La capa externa se llama el perósteo. Tenemos la capa interna en la médula y tenemos la capa interna que es la médula roja o médula ósea del cuerpo. Estamos hablando desde afuera hacia adentro. Ahora, en su tamaño, en su forma, hablamos los huesos, de cómo se clasifican los huesos según su forma. Aquí vamos a ver cómo está la estructura. Tenemos la diáfisis, que es la parte alargada del hueso. Es como es la mayor porción del hueso, la diáfisis. La epífisis es el extremo o terminaciones de los huesos. Y la metáfisis, unión de la diáfisis con la epífisis. O sea, la unión de la parte larga con la parte corta tiene nombre de metáfisis y unión del diáfisis con la epífisis. El hueso adulto en el hueso adulto esta parte es ósea, siendo cartilaginosa en la fase de desarrollo del mismo. Ahora en la siguiente pregunta vamos a ver qué es eso, a qué mención hace cuando habla sobre el crecimiento o el desarrollo del hueso. 8. ¿Qué es el disco epifisiario y cuál es su importancia? El disco epifisiario, situado en los huesos largos, indica el sitio de unión entre la epífisis, que es el extremo del hueso, y la diáfisis, que es la porción cilíndrica o la porción más larga del cuerpo, y está presente solo en los huesos de crecimiento. El disco epifisiario no es más una sección entre la unión de esas dos secciones del hueso, que está hecho de cartílago, y es el que permite el crecimiento del hueso, y eso es lo que nos va a dar la estatura. Por eso la importancia del disco epifisiario es porque si no se da en condiciones anatómicas normales, no se da el desarrollo y crecimiento de los huesos y por lo tanto la persona se va a quedar pequeña. Entonces el disco epifisiario, su importancia es porque permite el desarrollo y el crecimiento de los huesos. Novena pregunta, ¿qué es una articulación? Las articulaciones son los tejidos anatómicos que facilitan los movimientos mecánicos, aportan elasticidad y sirven de unión entre huesos y cartílagos o entre tejidos óseos y los dientes. Hay tres tipos de articulaciones que nos permiten dar movimientos de acuerdo a la ubicación. Por ejemplo, la articulación de la muñeca tiene un rango de movimiento, unos movimientos específicos que no lo permite el cuello, que no lo permite la rodilla, que no lo permite el tobillo. Entonces, cada articulación, de acuerdo a su función y a su formación histológica, sea celular o qué tipo de tejido, tiene un nombre. Hay tres tipos de articulaciones. Tenemos las fibrosas. Estas articulaciones son uniones de hueso en las que participa un tejido fibroso, o sea, con mucha fibra, uniéndolos. La movilidad de esta articulación queda definida por la longitud de las fibras del tejido. O sea, si las fibras son largas, permite mayor movimiento. Si las fibras son cortas, pues no va a permitir mayor rango de movimiento. Ejemplo, desde la espalda, las del sacro, que es la parte final de la columna vertebral, las del cráneo, y ustedes ven en el cráneo se ven como unos hilos, a eso se le llaman sutura, y ese es un tipo de articulación fibrosa, no permite ningún movimiento ya en la etapa adulta. En las del tobillo y en las de la pelvis. Tenemos la segunda clasificación, cartilaginosa, son las articulaciones semimóviles. Este tipo de articulaciones lleva a cabo entre el cartílago y el hueso, no permite tanto movimiento como las móviles. En el caso de esas articulaciones, ¿dónde están? Las que unen las costillas al esternón. Las costillas al esternón. Esas son unas articulaciones, tienen poco movimiento porque si fuesen rígidas, no permitiera el proceso respiratorio o la capacidad de los pulmones inflarse total en el proceso de respiración, entonces tuviésemos problemas. Si fuesen tuviesen mucho movimiento, pues no serían movimientos acordes a la situación, a la posición anatómica en la que Dios la colocó allí. Y tenemos la tercera clasificación, que son las sinoviales, que son las articulaciones totalmente móviles. La de la rodilla, la del hombro, la del codo, la de los dedos, los falanges, porque permiten mayor amplitud de movimiento. Son unas articulaciones que más se desgastan debido al trabajo
forzados o no forzados que tengan ellos a través del tiempo. Se desgasta muy rápido y vienen los problemas de articulaciones, inclusive una enfermedad muy particular que se da en estos sitios o posiciones anatómicas de las articulaciones. Entonces es importante conocer todos estos aspectos de los huesos, porque no solamente conocer qué es el hueso, sino cómo se da su movimiento. Bien, continuamos con la pregunta número 10 en la especialidad. Dice, construir un modelo de las articulaciones sinoviales. Sinoviales son un tipo de articulación que son las móviles, o la que se permite mayor rango de movimiento. Allí hay 6 articulaciones. Tenemos las tricoides, que son articulaciones que se dan entre la columna vertebral. Permiten movimientos laterales, adelante hacia atrás, circulares, pero con una amplitud de movimiento restringido por la ubicación anatómica y la función que ella cumple. Tenemos las articulaciones troqueales, que son la articulación que está en el codo, que permite movimiento, amplitud de extensión. Tenemos las elipsoideas, que son la articulación que está en la muñeca. Tenemos el cúbito y el radio, y entonces permite movimiento. Tenemos la esfiroidea, que es la del hombro, que permite un movimiento adelante hacia atrás en diferentes direcciones hasta ciertos grados de amplitud en su movimiento. Porque si nos excedemos en esos movimientos en cualquier articulación, va a ocurrir una lesión que se llama luxación. Es que la articulación se sale de su posición anatómica normal. Tenemos la celar, que son los movimientos que están entre los falanges, o sea, entre los dedos, cada huesito falange, el movimiento. Y tenemos la planar, que son las del pie, que permiten movimiento de rotación en cualquier sentido. Estos son algunas articulaciones corporales que tenemos. Hay algunas articulaciones, como la vimos, que no son movibles, que no se mueven, y entonces ellas están dentro de otra clasificación. Entonces acá en este momento estamos hablando de las articulaciones que tienen mayores movimientos, mayores rangos de amplitud. Conocer cuál es su tipo de movimiento y cómo se dan. Pregunta número 11. ¿Qué es una fractura ósea y cómo se realiza su corrección médica? Y mencionar los siguientes tipos: fracturas externas, internas, transversal, oblicua, espiral, completa, incompleta, comminuta, rama verde o tallo verde. Rama o tallo verde. ¿Qué es una fractura? Pues pérdida de la continuidad del tejido óseo o pérdida de la continuidad del hueso. El hueso tiene una continuidad y por algún daño, algún traumatismo externo, produce una ruptura de ese tejido óseo y se fractura el hueso. El nombre correcto para darle al hueso cuando se parte es fractura ósea, fractura del hueso, y después damos el nombre específico de qué lugar está. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se realiza su corrección médica? Hay un procedimiento médico que lo hacen los médicos, los traumatólogos, se llama reducción cerrada. Es un procedimiento para ajustar, o reducir un hueso fracturado sin abrir la piel. El hueso fracturado se vuelve a poner en su lugar, lo que permite que el hueso crezca nuevamente. Cuando una persona tiene una fractura, dependiendo también del tipo de fractura, porque no todas las fracturas se hace este tipo de maniobra de reducción. En imágenes las puedo mostrar. Una fractura de cabeza de húmero, o sea, llegando al hombro, una fractura, se fracturó, y entonces, ¿qué es lo que hacen? Como el hueso salió de su posición anormal, estiran, hacen una tracción del hueso con fuerza física. Aquello lo que le hemos realizado es bastante exigente y cansa bastante, porque hay que aplicar mucha fuerza a la persona dependiendo del tipo de fractura y la ubicación. Pues en algunas personas se lleva a quirófano, se le da sedación hasta el punto de vista hasta anestesiarlo para hacer esa reducción cerrada, porque hay reducción abierta. Reducción abierta es cuando ya se hace en quirófano. Entonces se hace una tracción, se fracturó el hueso, quedó en una posición anormal, se hace una tracción de tal forma que el hueso pueda llevarse a su lugar, y cuando ya se lleva a su lugar, se colocan vendas de yeso para mantenerlo en esa posición como un entablillado mecánico, y eso permite el crecimiento y la sanación del hueso. Esa es la maniobra que se hace
cuando hay una fractura. Reducción, cerrada porque no se abre la piel, o abierta cuando se hace en quirófano porque la persona tuvo una fractura y hay que llevarlo hasta ese punto en quirófano para poder hacer la corrección de la fractura. Los tipos de fractura, bueno, fractura externa, aquella fractura cuando se rompe el hueso y sale a la superficie, como tenemos en la primera imagen. La fractura interna, aquella fractura que se da alguna vez al hueso, pero no sale a la superficie, solamente es una fractura. Cuando tenemos una fractura abierta, es una fractura abierta y nos produce una herida de tipo sangrante, ya sea venoso o ya sea arterial. Tenemos la fractura transversa, es donde el hueso se fractura transversalmente. Tenemos la oblicua, que se fractura tipo como si tuviese en forma circular, forma circular, pero no da una forma circular completa. Oblicua. Transversa es porque atraviesa los dos huesos, o sea, bueno, fractura los dos huesos, si en el caso de que hay dos huesos. La fractura incompleta, aquella, lo que se llama como fisura, que el hueso no se fractura, se rompe como tal, pero sí produce una fractura de su tejido y entonces se le conoce como fisura. Tenemos la fractura completa, es cuando el hueso totalmente se fractura, se rompe. Tenemos la comminuta, que es aquella fractura donde el hueso se fractura, se rompe, se fragmenta en diversos pedazos. Esas fracturas son bastante difíciles de manejar desde el punto de vista de primeros auxilios. Lo único que se hace es entablillar, no se hace ninguna reducción. No se trata de llevar a su sitio porque es una fractura. Primero no sabemos la gravedad de la fractura, si es comminuta, y si nosotros podemos hacer tracción, es capaz que esos fragmentos de hueso que están liberados, sueltos, pueden producir un daño. Tenemos la fractura tallo verde, que es la fractura que se da más que todo en niños, porque fíjense, cuando uno agarra una rama verde de un árbol, uno trata de partirla, fracturarla y ya se estilla. Bueno, por eso lleva ese nombre, fractura de tallo verde, porque se da más que todo en los huesos que son muy endebles, en el caso de los huesos de los niños. Y tenemos la fractura en espiral, que es aquella fractura que se parte en esa forma de línea por contusiones fuertes, contactos directos. Estos son algunos tipos de fracturas que menciona la especialidad para la cual tenía que desarrollarse. Bien, ahora vamos a desarrollar la pregunta número 12. Dice, dibujar una columna vertebral, saber dividirla en sus 5 regiones y saber cuántas vértebras están compuestas en cada sección. Ahí está un dibujo de la columna vertebral y está diferenciada por colores de acuerdo a las regiones. Tenemos las cervicales, tenemos las torácicas, las lumbares, las sacras y el coxis. Esas son las 5 regiones en que está dividida la columna. En la cervical, lo que corresponde a la cervical, al cuello, ahí tenemos 7 cervicales. Tenemos después las torácicas, en el tórax tenemos 12 vértebras torácicas. Después tenemos las lumbares, que son las de color morado, moradito, azul, que son 5 lumbares. Tenemos el sacro, que está compuesto por una sola, y el coxis, que es como la parte final de la columna vertebral. Esa es como está compuesta cada sección de la columna vertebral. Es importante conocerla porque cuando nosotros damos cursos de primeros auxilios o escuchamos una terminología, no, tuvo una hernia entre 10 T11, o tenemos, en el caso como yo tuve una hernia en la cervical, específicamente C5, C6, o sea, entre la cervical 5 y la cervical 6, ese disco cartilaginoso pues hernió, y entonces ya uno puede entender la ubicación anatómica donde puede estar una posible lesión o una enfermedad. Es importante conocer esto porque esto nos ayuda a entender, comprender muchos diagnósticos médicos que uno a veces no tiene ni idea de qué está haciendo mención, pero es importante. Y porque usted dirá, bueno, pero ¿por qué el cuerpo humano tiene tantos nombres? Es porque como el cuerpo humano es tan complejo, es tan grande, por llamarlo así, imagínense que la columna vertebral, todo lo grande que hay que abarcar desde la cervical hasta la parte final de la espalda. ¿Cómo podríamos decir, bueno, tuvo una fractura en tal parte, entonces tal parte de la columna? Entonces por eso es importante darle nombre a cada región para así identificar y ser más específico en los diagnósticos médicos. La tercera pregunta dice, ¿qué es la osteoporosis? ¿Cuáles son los lugares más comunes de fractura?
¿Cuál es la edad de riesgo? ¿Cuál es la edad más que afecta más? ¿Cuál es el examen para determinarla? Mencionar 5 cuidados que ayudan a prevenir la osteoporosis. Primero es que la osteoporosis es una enfermedad esquelética en la que se produce una disminución de la densidad de la masa ósea, o sea, no solamente del hueso, sino de la capa interna del hueso. Así los huesos se vuelven más porosos, aumentan el número y el tamaño de las cavidades o celdillas que existen en su interior. Son más frágiles y se rompen con mayor facilidad. Entonces ahí le estoy mostrando una imagen de un hueso normal, cómo es su estructura anatómica o fisiológica por dentro, que unas cavidades pero no tan amplias, unas cavidades que permiten que el hueso no sea tan pesado. Y en cambio el hueso que ya sufre de osteoporosis, fíjese cómo están las figuras, son cavidades más grandes, en las estructuras internas de las fibras del hueso son más delgadas y por eso son más frágiles. Y entonces cuando las personas sufren de esta enfermedad, pues son más fáciles de fracturarse los huesos. Hay que cuidarlo mucho de caída, al subir escalera. Incluso una persona que sufre osteoporosis puede fracturarse una parte de su cuerpo simplemente al sentarse o a pararse de una silla, al sentarse en un mueble. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando la persona sufre esta enfermedad y saberla detectar cuando la tiene. Las fracturas más comunes en la osteoporosis son las del fémur. Ahí le estoy mencionando las del fémur. La fractura de cadera o fémur proximal, la de la vértebra y del antebrazo distal. Estas son las fracturas que se dan en lugares más comunes: en la columna, en la parte baja de la columna, intermedia baja de la columna, en la cadera y en la mano. ¿Por qué? Porque son lugares de mayor presión que se le hace. Y cuando ya el hueso ya cuando la persona sufre osteoporosis, pues tiene más predisposición a que se vaya a fracturar. La edad más común donde se registran las fracturas son en las personas mayores de 60 años en adelante. Y mayormente en mujeres. Esto no quiere decir que una persona menor de 60 años no padezca de la enfermedad. Eso va a depender mucho de los hábitos alimenticios y una predisposición genética que puede ser que lo conlleve a tener esa enfermedad, y se da mayormente en mujeres. Esto no quiere decir que en los hombres no se da, sí se da, pero las estadísticas establecen que son las mujeres quienes sufren más de estas enfermedades. El examen que se realiza para determinar si la persona tiene osteoporosis se llama la densitometría ósea. Es la mejor técnica que existe para medir la masa ósea. Es un examen que se realiza para medir la masa ósea, o sea, cómo está compuesto el hueso, cómo está las fibras, esa médula ósea, cómo está conformada. El examen de densidad ósea utiliza una dosis muy pequeña de radiación ionizante para producir imágenes del interior del cuerpo, del hueso, generalmente la parte interior de la columna lumbar, las caderas, y para medir la pérdida de hueso. Ahí en la imagen le coloqué cómo se realiza este examen. Una persona que se coloca, en algunos casos se colocaba parado, pero ahorita es sentado, está acostado. Un equipo como si fuese de tomografía, rayos X, algo así parecido. Y ahí le coloco cómo en algunos casos, en la gran mayoría, pues se dan los resultados. Muestran imágenes por secciones anatómicas. En el caso dice T11, T12, L1, quiere decir torácica, disco cervical de la columna torácica 11, 12, lumbar 1, entonces, y le va mostrando las densidades óseas, unos valores normales, que se consideran normales, y los valores que la persona está sacando. Y entonces se hace una comparación, si están por encima de ese valor normal o si están por debajo de ese valor normal, y los médicos determinan si la persona sufre osteoporosis y qué grado de la enfermedad posee. Mencionar 5 cuidados que ayuden a prevenir la osteoporosis. Primero, dieta rica en calcio. Consumir dietas que contengan calcio, mayormente de forma natural. Realizar actividad física moderada. Las personas que sufren incluso osteoporosis se les manda a hacer algunas terapias físicas para que vayan los huesos y los músculos de esa zona donde está el mayor riesgo de la enfermedad y no pueda producir alguna lesión, que esos músculos se fortalezcan para que puedan soportar el esfuerzo, la tensión y no puedan producir algún daño en ese hueso específico. Evitar el sedentarismo, una de las principales causas
de la cual puede producir osteoporosis. Imagínense una persona que nunca haya practicado algún deporte, algún ejercicio, pues esos huesos y esos músculos van a estar muy débiles y no van a soportar grandes presiones. Evitar hábitos tóxicos, el beber, el fumar, etcétera. Aprender a prevenir caídas es muy importante. Ya cuando la persona es diagnosticada con la osteoporosis, evitar al máximo el riesgo de caída. Los movimientos, hacerlos lentos y con seguridad, para evitar alguna lesión, y correctas normas posturales. Es importante porque esto nos ayuda a prevenir algunas lesiones posibles. ¿Cuáles son las principales funciones del músculo? Bien, ya nosotros hablamos de los huesos, ahora vamos a hablar de los músculos, porque los huesos y los músculos no ejercen mayores funciones, pero para que se dé ese movimiento, esa función completa, tiene que haber un músculo, que es el músculo articular, y los tendones, que son los que permiten los movimientos. ¿Cuáles son las principales funciones del músculo? El sistema muscular es un conjunto más de 650 músculos aproximadamente en el cuerpo, cuya función principal es generar movimiento, ya sea voluntario o involuntario. Músculos esqueléticos y músculos viscerales, respectivamente. Ellos están clasificados, así como los huesos están clasificados de acuerdo a su tamaño y forma, los músculos también están clasificados de acuerdo a la forma histológica, o sea, el tipo de tejido que están compuestos. La principal función de los músculos es contraerse y relajarse para poder generar movimiento y realizar funciones vitales. Los músculos se clasifican en 3 grandes grupos. Tenemos el músculo esquelético, el músculo liso y el músculo cardíaco. Cada uno cumple una función específica y está en lugares específicos. Dice la pregunta número 15, describir y dar 3 ejemplos de los tejidos de músculos. Se distingue este grupo de músculos según su función. Como les venía hablando, tenemos el músculo esquelético, el músculo estriado, es aquel músculo es el que tiene mayor fuerza y mayor firmeza, y es el que permite, y es el que está ubicado en todos los lugares que permite movimientos. Los del brazo, de las piernas, los del cuello, permite mayor movimiento, encargado de actos voluntarios ordenados por el cerebro, son rápidos y son esqueléticos. Junto con los tendones mantienen unido el esqueleto. Los músculos estriados, desde el punto de vista del sistema nervioso, son los que uno decide cuándo moverlos. Uno controla su movimiento. El músculo liso, encargado de los movimientos involuntarios, son lentos, integran el tejido visceral. El músculo liso es aquel tejido que está compuesto en los órganos. Uno no controla el movimiento de esos tejidos o de ese músculo liso. Todo está controlado por el sistema nervioso central, que determina, al corazón, cómo debe moverse, al cerebro, cómo debe moverse, los intestinos, cómo debe moverse. Y el músculo cardíaco es involuntario y debe de funcionar de forma constante y permanente. Aunque el músculo cardíaco uno no controla el movimiento, pero él está dentro de una clasificación aparte de los tejidos, y es porque él tiene una función muy específica. Son unas células muy únicas en el cuerpo humano. Es importante conocer cómo están clasificados los tejidos para uno poder entender cómo funciona y cómo trabaja y a qué se debe su trabajo en el cuerpo humano. Seguimos desarrollando la pregunta número 15, porque hablaba de escribir y dar 3 ejemplos de los tejidos de los músculos. Entonces hablábamos del músculo liso, del músculo estriado, del músculo cardíaco. Decíamos que los músculos lisos son músculos que uno no controla su movimiento involuntario, porque lo están determinados por el sistema nervioso central. Tenemos el músculo estriado, que uno controla su movimiento, y tenemos el músculo cardíaco, que están controlados también por el sistema nervioso central. Entonces, bien, ahora vamos a ver dónde están ubicados ese tipo de músculo, tipo de tejido. El tejido estriado. Ahí les estoy colocando el tejido estriado. Son los que conforman la gran mayoría de los músculos del cuerpo humano. Son los que ayudan a darle rigidez, movimiento al cuerpo, incluso de protección. Y ahí le coloco yo una gran cantidad de lista de músculos, del nombre de músculos, tanto en su parte anterior, o sea delantera, como su parte posterior o la parte de atrás. Esos están compuestos por músculos estriados. Son los músculos de mayor firmeza y los que resisten mayor estrés o fuerza tensil. Tenemos el músculo liso, que hablábamos que ellos se mueven por voluntad, determinados por el sistema nervioso central. No controlamos esos movimientos, porque usted no controla los movimientos del estómago, o no controla los movimientos del corazón, no controla los movimientos del intestino. Entonces ahí vemos
cuál es ese tipo de tejido, de músculo, como son los intestinos, el hígado, páncreas, estómago, pulmones, y etcétera, así todos los órganos internos que cumplen una función y tienen un movimiento no controlado por nosotros. Y tenemos el músculo o el tejido estriado cardíaco, que es estriado porque está compuesto por unas fibras bastante fuertes por el tipo de movimiento que tiene. Imagínense un corazón que lata 100 veces por minuto, por 24 horas, por 100 años. Entonces debe ser un músculo bastante fuerte, rígido, por eso un músculo estriado, pero no controlamos su movimiento. Y entonces, por eso el tejido del corazón, el músculo del corazón entra en una clasificación aparte, que es clasificación de los músculos estriados y cardíacos. Ahí vemos una imagen más microscópica de cómo está compuesta esas fibras cardíacas. Esto es la clasificación de estos tres grupos de tejidos. La pregunta número 16, identificar los siguientes músculos. Entonces, vamos a identificarlos de una vez. Tenemos el mesetero, donde está ubicado. Tenemos el trapecio. Tenemos el deltoide, donde se coloca la inyección en el hombro o en el brazo, que recomiendo a aquellos que son enfermeros o se van a dejar inyectar, si no van a colocar una inyección en el hombro, que no sea mayor a 3 cc de líquido en el músculo, porque tiende, como es un lugar músculo no muy desarrollado, no muy grande, entonces puede tender a producir algunas lesiones. Tenemos el pectoral mayor, el que a nosotros los hombres nos gusta desarrollar. Tenemos el bíceps, tenemos el tríceps, tenemos el cuádriceps y el tríceps, tenemos el recto mayor, el recto abdominal, tenemos el serrato anterior, el glúteo, el dorsal ancho, el gastrocnemio, que es el de las batatas, mal nombre llamado las batatas, y tenemos el sóleo, que es el que está más inferior a la batata. Esos son algunos músculos, algunos músculos que pide la especialidad mencionar. Son músculos que cumplen una función diaria extrema, porque permiten movimiento en las partes del cuerpo que está ubicado anatómicamente. Bien, describir el mecanismo de contracción muscular. Bien, los músculos esqueléticos se contraen y se relajan para mover mecánicamente al cuerpo. Mensajes provenientes del sistema nervioso provocan estas contracciones musculares. El proceso completo se denomina mecanismo de contracción muscular y puede resumirse en tres pasos sencillos, por darle una explicación más corta. Primero, un mensaje viaja desde el sistema nervioso central hasta el sistema muscular y desencadena reacción química. Envía el impulso del cerebro a esos músculos y ellos generan una segregación de una reacción química. Después, la reacción química hace que las fibras musculares se reorganicen de manera que acortan el músculo, y eso se le llama la contracción. Y el tercer paso es cuando la señal del sistema nervioso ya no está presente y el proceso químico se revierte y las fibras musculares se reordenan y nuevamente se relajan, vuelven a su posición natural. Les voy a presentar un video donde ustedes van a ver un poco más explicado lo que es el mecanismo de contracción muscular. ¿Cómo te va? El músculo esquelético está formado por ácidos, los ácidos están formados por fibras y las fibras por miofibrillas. Esas miofibrillas tenemos dos tipos, las delgadas, que son las actinas, el filamento delgado, que es la actina, y el filamento grueso, que es la miosina. Recuerda, el sarcómero es la unidad funcional, se encuentra entre dos discos Z. Hoy vamos a ver el mecanismo de la contracción, que es muy importante que lo sepan. Como puedes ver ahí, los filamentos delgados y gruesos. Veamos qué es lo que ocurre dentro.
Los iones de calcio, que vas a ver en morado ya mismo, se unen a la troponina C. Estos son liberados por el retículo sarcoplasmático. Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Este desplazamiento que estás viendo deja libre al sitio activo de la actina. ¿Para qué? Para que la cabeza de miosina se pueda unir. Recuerda que la cabeza de miosina debe ser activada antes de que el mecanismo paso a paso de la contracción empiece. Esto ocurre cuando el ATP se une a la cabeza de miosina y produce la hidrólisis. Se produce la hidrólisis de este ATP dejando ADP y un fosfato inorgánico. La energía liberada de la hidrólisis del ATP activa la cabeza de miosina. Entonces, la cabeza activada se une a la actina. Vamos a ver cómo se une. Bien, se une a la actina una vez que ya está activada y se libera el fosfato inorgánico. Esto produce que la unión se fortalezca. Se fortalece la unión. Y ahora viene el golpe de fuerza. El ADP se libera y la cabeza de miosina se desplaza. Es decir, la cabeza de miosina desplaza el filamento de actina hacia la línea media. El cambio de ATP, ahora viene otro ATP, se une a la cabeza de miosina y la unión entre la cabeza y la actina se debilita cuando llega la actina y se separa la cabeza. Pero después ocurre lo mismo. Después se vuelve a activar la cabeza de miosina. El ATP, se produce la hidrólisis del ATP, dejando ADP y el fosfato inorgánico, y la energía liberada reactiva la cabeza de miosina. Se vuelve a repetir lo mismo. Este es el mecanismo paso a paso. Siempre, mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, esto se va a producir siempre. Mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, este mecanismo paso a paso va a seguir. Se produce la contracción muscular como está viendo ahí. Ahora, ¿cuándo termina este mecanismo? Es muy sencillo. Cuando el calcio es bombeado de regreso al retículo sarcoplasmático, existe una bomba de calcio. Entonces, mira cómo se fue el calcio ahí. Entonces se vuelve a tapar los sitios de unión. La tropomiosina vuelve a su lugar original. Entonces la cabeza de miosina ya no tiene dónde unirse. Se termina la contracción. Bien, acabamos de ver un video donde explica el proceso de contracción muscular. No es que yo se lo estoy dando porque voy a hacer un examen específicamente sobre esto, sino es para que puedan entender por está químico y mecánico cómo se da la contracción muscular. Bueno, en el video anterior estábamos hablando sobre el mecanismo de contracción muscular para que lo podamos entender de alguna forma más fácil, porque se dan procesos químicos, mecánicos, histológicos, y entonces podamos nosotros ver cómo se da. Ese mecanismo, ahí lo explica de forma lenta, pero eso se da en microsegundos. Incluso el reflejo como movimiento involuntario de protección se da en segundos. Y entonces esa reacción química, esa reacción mecánica se da en segundos, y eso demuestra la grandeza de nuestro Dios al crear al ser humano. Con la pregunta número 18 dice, describir la diferencia entre músculo voluntario y músculo involuntario. Existen tipos de movimientos, los movimientos voluntarios y los involuntarios. Los movimientos voluntarios, el cerebro envía un impulso eléctrico a un músculo y este mueve su función en la orden que se está dando. Usted piensa, voy a mover la mano, entonces usted mueve la mano. Eso es un reflejo que se da rápido, en cuestiones de microsegundos. Y tenemos los movimientos involuntarios. El cerebro o el bulbo envía el impulso eléctrico a los órganos y estos funcionan. Usted no controla los movimientos de estos músculos o de ese tejido, no los controla. Por más que usted quiera entrenarlo, quiera hacerlo, no lo va a poder hacer. Hay personas que han logrado entrenar ciertos músculos, ciertos tejidos, ciertos músculos, pero no va a poderlo hacer todo porque ya está diseñado
para que el sistema nervioso y el bulbo sean los encargados de producir esos movimientos. Y existe otro tipo de movimientos, que es el que le mencionaba, los llamados reflejos, por los cuales nos movemos por órdenes de la médula espinal, un movimiento de protección. Ahí tenemos, con pregunta número 19, ya estamos terminando la especialidad, dice, encuentra 3 textos en la Biblia donde mencione huesos y músculos. Tenemos Job, capítulo 2, versículo 5, dice, pero extiende ahora tu mano y toca tu hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Tenemos Salmo 139, 5, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Y Proverbios 17, 22, que dice, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Es importante, bueno, conocer desde el punto de vista bíblico cómo se menciona esta sección de la especialidad, conocerlo y escudriñar cada uno de esos versículos. Y para la actividad para realizar en casa, dice, la tarea debe ser entregada entre los 3 días siguientes a la clase. Esto quiere decir que tienen un periodo determinado para la entrega de la actividad y son 3 actividades. La primera dice realizar una figura en una hoja grande con cualquier tipo de material reciclado. El esqueleto humano, identificar 2 huesos planos, 2 huesos largos y 2 huesos cortos. ¿Qué quiere decir? Una hoja grande, ya sea tamaño oficio, una lámina de papel bond por la mitad, dibujar la figura del cuerpo humano, del esqueleto, y en esa figura usted me va a mencionar dónde están ubicados los 2 huesos planos, 2 huesos largos y 2 huesos cortos. La segunda tarea dice realizar con cualquier material una articulación movible, identificar la ubicación anatómica de la articulación. Usted me va a decir, bueno, usted va a agarrar, no sé, va a hacer con una concha de coco, por un ejemplo, me va a agarrar, me va a colocar, me va a hacer la forma de un hueso y va a decir, esta articulación es la articulación del codo. Hacen otra articulación con papel, la realizan, y esta articulación del cuello, y así sucesivamente. Me van a realizar, ahí no le coloqué, le especifiqué, pero me van a colocar 3 articulaciones, y como tercera tarea, realizar un video no mayor a 1 minuto donde usted mencione, identifique 15 músculos del cuerpo humano. Usted va a utilizar a otra persona, le va a colocar, le va a decir, bueno, el músculo deltoide queda en esta zona, el músculo glúteo queda en esta zona, el serrato mayor queda en esta zona, el músculo orbital queda en esta zona, el músculo temporal, y así hasta que me mencione 15 músculos del cuerpo humano. Fue un placer haber dictado esta especialidad. Espero que hayan aprendido algo, puedan compartir estos conocimientos. Quiero agradecer a las personas que han estado acompañando en estas especialidades. Agradezco también a mi hijo mayor Santiago, que es el que me ha ayudado y es mi compañero en estos momentos para las especialidades. Siempre es el que me ayuda en la parte tecnológica, porque el tiempo avanza, nos ponemos más viejos cada día. Y bueno, y él es un niño que le gusta mucho el área de la tecnología y me ayuda en ese aspecto. Gracias por su atención prestada durante la clase. Espero que podamos seguir compartiendo más especialidades más adelante. Estoy preparando el material de las siguientes especialidades que vamos a enviar para que todos ustedes puedan participar. Voy a desarrollar la especialidad enfermería básica y salud oral. Estoy preparando esas 2. También ya tengo material listo de la especialidad cuidados del bebé, pero entre esas 3, yo creo que la próxima que voy a dictar es enfermería básica. Son especialidades que casi no se han dictado en nuestra misión y entonces queremos innovar en ese aspecto. Cuídense, Dios les bendiga, aprovechen al máximo estos conocimientos y recuerden realizar la actividad para poder aprobar la especialidad. Feliz día, disfruten, cuídense.